y el parto se aproximaba con dificultades. Y el médico se le ocurre decirle: doña Lucilia, no es el caso de sacrificar su hijo para que usted pueda vivir. Ella quedó horrorizada y le dijo: doctor, eso no es una pregunta que se le hace a una madre. Usted ni siquiera debió haber pensado en esa hipótesis. Y bueno, ahí el médico quedó así realmente edificado, ¿no? Muy lindo ese aspecto de la caridad de ella, ¿no? Porque una cosa que distingue mucho a las personas santas y virtuosas es ese aspecto del deseo de hacer el bien, del dar el buen ejemplo. Entonces doña Lucilia, durante toda su vida, ¿no?, tuvo un deseo de hacer bien muy, muy grande. Salve María, estimados amigos y participantes del apostolado de los Caballeros de la Virgen. Hoy tenemos un tema muy bonito que nos atrae mucho, nos gusta mucho, que es al respecto de una señora que ustedes ya la conocen, muchos de ustedes, pero que la tenemos como una gran protectora de nuestra comunidad de los Caballeros de la Virgen, también como cofundadora, que es doña Lucilia. Doña Lucilia Ribeiro dos Santos Correa de Oliveira es la mamá del doctor Plinio Correa de Oliveira. Esta señora fue una ama de casa, señora, digamos, dedicada a su familia, etcétera, pero que ejerció una influencia muy buena sobre el doctor Plinio, que es inspirador, fundador de también nuestra comunidad de los Caballeros de la Virgen. Entonces, vamos a comentar algunos hechos, ¿no?, de la vida de ella. Esta señora que nació en el siglo XIX y murió en el XX, ¿no? Vivió 92 años. Entonces, tenemos aquí al padre Ricardo Juque, que nos va a comentar varias cosas de la vida de ella, que yo creo que son importantes, porque fíjense, para nosotros la tenemos como un modelo de madre, un modelo de educadora, de formadora. Entonces, el padre Ricardo nos va a comentar algunos aspectos importantes de la vida de ella, ¿no? Salve María, padre Ricardo, muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar de doña Lucilia. Y claro, es un tema muy suave, muy luminoso, por decirlo de alguna manera. Lo hacemos para pedir a Dios que todo esto nos sirva para nuestro provecho espiritual, ¿no? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Ricardo, sí, efectivamente, doña Lucilia tiene un aspecto también de suavidad, ¿no? Como usted dice, siempre la hemos tenido como protectora, ¿no?, nuestra. Y después también de alguna manera como cofundadora, porque ella formó al doctor Plinio, y nuestro fundador también, Monseñor John Clark, la conoció a ella. Y fue gracias a Monseñor John que conocimos a esta mujer que fue muy virtuosa, muy, muy buena, muy santa. Entonces, ¿por qué no nos cuenta? Fíjese, algo que quería preguntarle en primer lugar. Es porque normalmente uno conoce una persona, en el caso de doña Lucilia, ¿no?, y de las personas santas, virtuosas, saber un poco cómo es que ella murió, cómo fue la muerte de ella, porque muchas veces eso marca un poco la vida también de la persona, ¿no? Muy interesante, padre, comenzar comentando cómo fue la muerte de ella. Ella, claro, vivió, a pesar de que en su juventud sufrió enfermedades, particularmente del hígado, ¿no?, que, en fin, tuvo que hacer incluso un viaje a Europa para operarse de la vesícula, ¿no? Fue la segunda operación de vesícula del mundo por un médico alemán, el médico del Kaiser, el doctor Bier. Entre tanto, ella vivió 92 años. Una vida, un ciclo perfecto, porque ella falleció el 21 de abril de 1968 y nació el 22 de abril. O sea, fue como que un reloj que parte y llega a su fin, digamos. El 22 de abril de 1876. Ella nació cuando Brasil era un imperio y le tocó ver toda la transformación de la sociedad del Brasil imperial, ¿no?, monarquista, después, en fin, la república, las dos guerras mundiales, en fin, un cambio de la sociedad increíble. Pero como vivió serena dentro de las pruebas, de los sufrimientos, así fue también su muerte, una serenidad impresionante. Y ella, claro, ya con 92 años su cuerpo ya estaba debilitado, sobre todo, claro, la respiración le fue fallando. Y el doctor Plinio decía que ella iba administrando los últimos aires, digamos, que
sus pulmones podían respirar, lo iba ministrando así, con serenidad, dándose cuenta de que estaba llegando ya a su fin. Había recibido el día anterior la unción de los enfermos. Y bueno, su último acto en la tierra fue hacer una gran señal de la cruz. Estaba el médico al lado, un médico que era discípulo del doctor Plinio, ¿no? Estaba al lado acompañándolo y le estaba sosteniendo la mano, viendo el pulso. Ella así hizo un pequeño esfuerzo, ¿no?, para soltar la mano del médico, hizo una gran señal de la cruz, ¿no?, y serenamente expiró. Muy bonito, ¿no? Sí, un acto de fe, en definitiva, ¿no? Y el doctor Plinio, claro, él lloraba cuando llegó al cuarto, llegó cuando ya acababa de expirar, él lloraba y decía: ella me enseñó a amar a nuestro Señor Jesucristo. Y lloraba así desconsoladamente, ¿no? Pero después de que ya se fue preparando el cuerpo, los funerales, etc., el doctor Plinio fue invadido por una paz y una serenidad inmensa, que era justamente una gracia que ella debe haber pedido al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María, para el doctor Plinio, ¿no? Para que, y él sentía en la casa donde ellos dos vivían, ¿no?, un departamento por piso, ellos ocupaban el primer piso, y había sido amueblado con mucho cariño, con los restos, digamos, podemos decir, de un naufragio que había sufrido económicamente la familia, pero con mucha dignidad, con mucha belleza, con mucha altura. Y él sentía en ese primer andar, en ese primer piso, en ese departamento, sentía la presencia de ella. Y eso lo fue consolando. La misa de séptimo día, que en Brasil se celebra siempre la misa del séptimo día, claro, ella había sido enterrada. Estaba una cruz de orquídeas a los pies del presbiterio, que fue una tradición que se usa en los funerales, en la misa de funeral ahí en Brasil. Y de repente, cuando estaba en la misa, creo que era en el momento de la consagración, un rayo de luz penetró y comenzó a recorrer la cruz de arriba a abajo. Pues el doctor Plinio decía: yo quisiera una señal para saber que ella no está sufriendo en el purgatorio. Y entonces él rezaba en esa intención. Y él interpretó ese rayo que se posó en ese momento sobre la cruz como una señal que ella le enviaba de que estuviese sereno, tranquilo, que ella ya estaba en el cielo. Porque él decía que como fue el recorrido que hizo la luz, eran más o menos los pasos de ella. Eran unos pasos así pequeñitos, con una cierta agilidad, ¿no? Y él se recordó, lo sintió, ¿no?, en su interior. Qué bonito, ¿no? Porque, claro, la muerte de ella, como usted relata, fue una muerte muy, muy suave, una muerte muy, muy cristiana, ¿no? Muy, muy, muy santa. Y después, claro, eso es algo que a veces las personas no conocen mucho, pero, claro, uno puede pedir a Dios, o en este caso a doña Lucilia, una mujer muy buena, pedir una señal. Entonces el doctor Plinio pidió una señal para de alguna manera saber si ella estaba o no en el purgatorio. Entonces él interpretó esa señal como justamente que ya no estaba en el purgatorio, que estaba en el cielo. Entonces eso lo dejó a él también muy, muy tranquilo. Pero usted ve que me parece que es bonito ver tanto doña Lucila, la madre, y el doctor Plinio, el hijo, los dos eran muy, muy católicos, muy creyentes, muy virtuosos, ¿no? Entonces estas cosas eran comunes, digamos así, en la vida de ellos, ¿no? Y ese es el fin de la vida, pero que fue una vida que ya comenzó de una manera virtuosa, desde un inicio, de una inocencia. Sí. Se puede afirmar que doña Lucila conservó la inocencia bautismal durante toda la vida. Muy bonito eso. Si usted pudiera contar un poquito cómo fue, por ejemplo, la infancia de ella, la juventud de ella. Bueno, ella descendía de las familias fundadoras de la ciudad de San Pablo. De los 50 troncos, digamos, ella descendía de los 21 troncos de las familias fundadoras. Su padre era don Antonio Rivero dos Santos, que era abogado, y se casó con doña Gabriela, que era prima, doña Gabriela Rivero dos Santos. Y claro, ellos, siendo jóvenes, se fueron al interior de San Pablo, porque ahí tenían una hacienda, Pirassununga. Era un lugar así que en esa época era casi el Far West, digamos, ¿no? Entonces las casas eran casas, la casa de ellos, que era de las mejores del pueblo, la tierra no tenía piso de baldosas ni madera, era tierra aprisionada, ¿no?, batida, y las ventanas no tenían vidrios. Pero bueno, en medio de esa vida de recogimiento, de laboriosa del campo, el doctor Antonio iba cuidando del campo,
pero también ejercía como abogado. Y él era una persona muy ordenada, muy trabajadora. A veces los amigos se iban por la noche, en fin, a beber a los bares, en fin, a veces con cosas que no eran buenas, ¿no? Y cuando llegaban por la noche, pasaban por la casa del doctor Antonio, le decían Totó, los amigos, ¿no? Le decían, mire, ahí está Totó a esta hora de la noche trabajando. Y se burlaban de él. Pero bueno, después él fue progresando y los amigos cayeron en la desgracia. Y doña Lucila contaba esos hechos a los hijos para ir estimulándolos en una vida austera, de esfuerzo, de sacrificio. Ella le gustaba mucho contar hechos de la familia, pero siempre los comentaba para edificar a los hijos. Y fue ahí, en Pirassununga, donde ellos eran 5 hermanos, ¿no? Eran 2 varones, Gabriel, el mayor, después doña Lucila, que fue la segunda hija, después otro hijo que era Antonio, y después 2 hermanas, Silí y Yayá. Era el nombre familiar que le colocaban en la familia. Y doña Lucila vivía en ese ambiente de campo, pero bueno, ya cuando ella tenía 17 años, la familia se trasladó a San Pablo, a la ciudad de San Pablo. Vivían al principio en una casa al lado de la casa donde estaban los padres de ellos, ¿no? Claro, don Antonio y doña Gabriela. Pero claro, cuando estaba ahí, ya en San Pablo, en determinado momento, doña Lucila ya tenía cerca de 30 años. Y ella siempre había tenido una aspiración a la vida religiosa. Tenía mucho contacto con unas religiosas concepcionistas franciscanas de un monasterio que estaba ahí cerca de su casa, que era el monasterio de la Luz. Y ella se sentía tan atraída por la oración, por la vida religiosa, que no había pensado en el matrimonio. Y el doctor Antonio le dice, hija mía, he conocido un abogado de una familia de Pernambuco, del norte de Brasil. Era una familia muy ilustre porque incluso un tío, el consejero Juan Alfredo, había sido ministro en la época del imperio, presidente de todo el ministerio, ¿no? Y había sido el que había firmado la ley áurea, que era la ley que había dado libertad a los esclavos, ¿no? Y entonces dice, yo creo que él sería muy buen esposo para usted, un muy buen partido. Es un hombre culto, fino, inteligente. Y doña Lucila dijo, bueno, padre. Pero claro, el doctor Antonio le decía, hija mía, yo no quiero imponerle nada. Pero doña Lucila, así como un cordero, dijo, padre, si es su voluntad, si usted ve que es un buen partido, yo acepto casarme con él. Bonito ver ahí una disponibilidad de ella, porque da la impresión de que ella quería alguna señal, ¿no? No se sabe así con seguridad, pero siendo ella una mujer muy virtuosa, muy religiosa, claro, ella tenía esta aspiración por la vida religiosa, pero ella vio en el pedido del Padre una señal de que lo que era lo que Dios quería. Porque muchas veces las personas preguntan, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios querrá de mí? Entonces a veces uno puede poner esas situaciones como para pedir señales. Entonces, ¿qué será lo que Dios quiere? Entonces, a ver, vamos a esperar a ver qué es lo que va a decir el papá. El papá le dice esto, entonces ella interpretó eso como una señal de que era lo que Dios quería, ¿no? Claro. Y eso porque era un alma enteramente desprendida de sí misma y dispuesta a todos los sacrificios. Porque de hecho, en la primera conversación que ella tuvo con el doctor Juan Pablo, ella se dio cuenta de que no congeniaba mucho, ¿no? En fin, él no era mala persona, pero no tenía la visión sobrenatural religiosa que ella tenía. Entre tanto, ella lo aceptó. ¿Por qué? Porque, como usted bien dice, padre, ella estaba dispuesta a seguir la voluntad de Dios. Y fue el fruto que el hijo que tuvo, ¿no? El doctor Plinio Correa de Oliveira. Si ella no hubiese aceptado ese camino y hubiera optado por la vida religiosa, el doctor Plinio no habría nacido de ella, ¿no? Claro. Entonces es bonito ver eso. Sí, uno mirando, fíjese, nosotros como comunidad religiosa, ¿no? Como sacerdotes, como hermanos, etcétera, uno mirando retrospectivamente ve que fue algo muy providencial, que doña Lucila haya sido muy flexible, ¿no? A la voluntad de Dios, porque como usted dice, de ahí nació el doctor Plinio. Sí. Si no hubiera existido el doctor Plinio, no existirían los heraldos del Evangelio. Sí. Y ella en esa vida, claro, en San Pablo era una sociedad muy impregnada, ¿no? Por Francia, en la cultura,
en los ambientes, en la decoración de la casa y en el trato también. Era una cultura francesa, pero con una nota muy brasilera. Entonces, en un sentido de bondad, de, como se dice, de bienquerencia, ¿no? De afecto. En fin, un hecho de los miles que se podrían contar. A las tantas, una cliente y amiga del doctor Antonio, claro, ejercía como abogado. Y entonces una cliente que era una persona de buena posición social, cayó enferma. Y le comentó al doctor Antonio que no tenía nadie que la cuidase. Y entonces el doctor Antonio dijo, bueno, venga a mi casa, ¿no? Venga a vivir a mi casa. Claro, el Palacete Ribeiro dos Santos tenía 19 cuartos, era grande, ¿no? Y entonces doña Lucilia se encargó de cuidarla, de atenderla, en fin, en todas sus necesidades. Y la hermana le decía, Lucilia, tú eres boba, ¿no te das cuenta que ella después se va a restablecer, se va a curar y no te va a agradecer nada? ¿Para qué tantos desvelos? Yo en cambio vengo unos minutos al día, le digo alguna broma, un chiste, me voy. Yo te aseguro, ella me va a agradecer más a mí que a ti. Bueno, llegó el momento de la despedida y esta señora agradece al doctor Antonio, agradece a la hermana y a doña Lucilia le dice, y a ti también, Lucilia, muchas gracias. Así, una cosa la más insípida, ¿no? Y cuando se va, la hermana dice, ¿ves, Lucilia? Es lo que yo te había dicho. ¿Cuál fue la respuesta de doña Lucilia así enteramente serena? No importa, el bien está hecho. Muy lindo ese aspecto de la caridad de ella, ¿no? Porque una cosa que distingue mucho a las personas santas y virtuosas es ese aspecto del deseo de hacer el bien, del dar el buen ejemplo. Entonces, doña Lucilia, durante toda su vida, ¿no? Tuvo mucha, digamos, un deseo de hacer bien muy, muy grande. Yo no sé si usted pudiera comentar, padre Ricardo, algo sobre ese aspecto de la caridad de ella, el deseo de hacer el bien que ella tenía. Bueno, eso era propiamente la manifestación de un alma inocente, ¿no? Desapegada de sí mismo. Un hecho que yo creo que vale la pena contar y a nuestros amigos les va a hacer mucho bien para ver la inocencia de ella. Cuando ella era niña, todavía vivían en Pirassununga y fueron un día con la familia a la capital, a San Pablo. Y en una casa existía, ¿no? Esa vicio o moda mala, digamos, del espiritismo. Uy. Y entonces fueron a una casa, ¿no? Los padres de ella, y había una sesión espiritista donde se invocaban los espíritus, no sé qué, no sé cuánto, para que a través de un medium hablasen. Y estaban en una mesa sentados, y doña Lucila tenía como 3 o 4 años. Estaba por ahí caminando, ¿no? Una niña inconsciente de lo que estaba pasando, cuando se escucha una voz así tenebrosa, ¿no? Que dice, saquen a la bobita de Lucilia de aquí. Claro, era el demonio diciendo que no podía manifestarse por la presencia, por la inocencia de doña Lucilia. Y entonces, claro, cuando se trasladaron al Palacete Ribeiro dos Santos, estaba muy cerca de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, que era de los salesianos, donde había en la cúpula una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Y doña Lucilia por las tardes salía al balcón de la casa, se colocaba en dirección a la iglesia y rezaba el rosario. Es curioso porque la vida de ella era una vida normal de una ama de casa, de una madre de familia o de hija, ¿no? Antes del matrimonio. Y claro, si uno no se fijaba, era como una perla, ¿no? Que si uno no se fijaba, no sabía apreciar la belleza del alma de ella. Porque ella todas las cosas del día a día las realizaba, bueno, con serenidad, con perfección. Pero sobre todo, y eso se ve mucho en la mirada de ella, era una mirada que en medio de las actividades del día a día estaba contemplando un panorama sublime, sobrenatural. Sí, eso caracteriza mucho a las almas santas, ¿no? Que en el fondo pueden estar haciendo las cosas más comunes, porque la santidad no es necesariamente haber hecho cosas así extraordinarias, sino que sobre todo es algo interior. Entonces, doña Lucilia, en medio de sus ocupaciones diarias, caseras, etcétera, ella, como usted dice, era un alma muy contemplativa. Siempre procuraba hacer las cosas para agradar a Dios, para hacer el bien. Entonces, es muy bonito este aspecto de la caridad de ella, ¿no? Del amor de ella, del deseo de hacer el bien. Y era todo en función de Dios, ¿no? Exactamente. Y bueno, y cuando ella se casó, ¿no? Con su matrimonio, ese espíritu religioso subió todavía más, ¿no? Con el sacramento
del matrimonio y, claro, ella se casó en 1906 en la iglesia del seminario, de la iglesia de San Cristóbal, que era en la época la iglesia del seminario, no diocesano. Bueno, fue una ceremonia con mucha pompa, muy, muy bonita. Y ella se casó el 15 de julio de 1906. Y el día anterior, porque él, conversando con su futuro esposo, ella le decía, yo tengo mucho deseo de hacer la primera comunión. Ella tenía ese deseo de hacer la primera comunión, pero en aquella época había un cierto ambiente anticlerical y no se facilitaba mucho la comunión temprana a los jóvenes, a los niños. Y ella el día anterior, en el convento de la Luz, hizo la primera comunión. Al día siguiente fue el matrimonio. Pero ya al año siguiente nace su primera hija, doña Rosenda, ¿no? Y en 1908, al final, ella ya estaba embarazada de su segundo hijo. Y el parto se aproximaba con dificultades. Y el médico se le ocurre decirle, doña Lucilia, no es el caso de sacrificar su hijo para que usted pueda vivir, porque el parto se presenta complicado. Ella quedó así, horrorizada, y le dijo, doctor, eso no es una pregunta que se le hace a una madre. Usted ni siquiera debió haber pensado en esa hipótesis. Y bueno, ahí el médico quedó así, realmente edificado, ¿no? Sí, bonita la respuesta, ¿no? Sí. Porque usted ve que estas situaciones se dan muchas veces en la vida, hoy en día también. Entonces, ella, por así decir, no tuvo la menor duda de que no había que entrar por ese camino, ¿no? O sea, Claro. Siempre la Iglesia ha defendido la vida, ¿no? La vida desde la concepción hasta la muerte natural. Claro, a veces hay dificultades, en todo parto a veces se presentan dificultades, entonces, pero ese aspecto de ella, ese aspecto moral de ella, y ahí está presente también ese aspecto del amor, o sea, ella está abierta a la vida y con toda la disposición de sufrir por el hijo, si es el caso, ¿no? Así es. Bueno, y efectivamente nació el doctor Plinio. Una de las fotografías de ella con el doctor Plinio en los brazos. Se ve la fisonomía de alegría de ella, es impresionante, de ternura, abrazando al hijo, protegiéndolo. Y el doctor Plinio en ese momento de esta fotografía tenía ya algunos meses, unos 6 meses más o menos. Y es increíble la mirada del doctor Plinio, así analítica, porque claro, eran esas cámaras que era una especie de jirafa, ¿no? Entonces, era un armatoste que montaba el fotógrafo. Y claro, el doctor Plinio mirando así, ¿no? Como una mirada así medio desconfiada. ¿Qué es esto que tengo aquí enfrente ya manifestándose una inteligencia, ¿no? Y ella así enternecida, contentísima con su hijo, ¿no? Entonces, ella fue educando a sus hijos con un cariño impresionante. En el cuarto tenía una imagen del Sagrado Corazón de Jesús que le había regalado el doctor Antonio, su padre, y una imagencita de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, ¿no? Doña Lucilia apuntaba al Sagrado Corazón de Jesús y le decía, Jesús, Jesús. Apuntaba a la imagen de la Virgen y decía, María, María. Y las primeras palabras que aprendió el doctor Plinio fueron Jesús y María. Y así ella fue enseñando a los hijos, fomentando la inocencia, una vida ordenada. En fin, consiguió en Europa una gobernanta alemana, porque él decía, bueno, el carácter nacional es dado a la pereza, digamos. Sí. Gobernantas eran unas especies de institutriz. De señoras e institutrices que las personas contrataban para ayudar en la educación de los hijos. Sí. No era simplemente una persona que se encargaba de la cocina, ¿no? No era un cocinero o cocinera, sino que era una persona más enfocada en la formación, en la educación de los hijos. Entonces, esta institutriz, esta gobernanta alemana, doña Lucilia, la quería justamente para la buena formación de los hijos. Y era una mujer buena, ¿no? Sí, claro, era la Fräulein Matilde, que también les enseñaba, en ese entonces las niñas no iban al colegio y los jóvenes a veces tampoco. El doctor Plinio fue al colegio recién con 10 años. Entonces se le enseñaba francés, latín, alemán, ¿no? Inglés. Y bueno, y otras materias, no sé, matemáticas, literatura, etc. Y claro, es interesante que doña Lucilia, que era una educadora eximia, iba formando a sus hijos dentro de un ambiente y también a los sobrinos, incentivando la inocencia. Entonces,
ella contaba cuentos, ¿no? El gato con botas, el marqués de Carabás, los tres mosqueteros, y entonces iba adornando con detalles, describiendo las escenas, en fin, narrando con mucha arte, digamos, todo eso, y eso iba poblando a los niños de ese ambiente, por así decir, maravilloso, ¿no? Sí, exactamente. Doña Lucilia, por lo que usted comenta, y ella ejercitaba mucho el espíritu admirativo de los hijos, ¿no? Sí. Ese espíritu admirativo tenía como raíz la fe, porque en el fondo es el amor a Dios, es el amor por todos los reflejos de Dios en la creación, ¿no? Sí. Me recuerdo que una vez el doctor Plinio le regalaron para una Navidad unos soldaditos de plomo. Y entonces a él le gustaba organizarlos en batallas, ¿no? Entonces formaba escuadrones, colocaba los cañones, la caballería, etcétera, etcétera. Y ya por la tarde había que recogerlos, guardarlos en las cajas, en fin, todo ordenado. Y entonces llegó doña Lucilia y vio que estaba todo así formado y le dice, hijo mío, ya es hora de guardar los soldaditos en sus cajas. Dice, no, mamá, ellos están en formación de combate, el enemigo puede llegar a cualquier momento y tengo que dejarlos así. Y doña Lucilia dijo, claro, la actitud de él es una actitud buena porque está en actitud de lucha, no contra un enemigo, pero no está bien que queden desordenados. ¿Cómo puedo hacer para indicarles sin quebrar su inocencia, digamos, pero que al mismo tiempo no se transforme en un niño caprichoso? Y entonces le dijo, hijo mío, vea lo siguiente, en toda batalla necesitamos el auxilio de Dios y de los santos ángeles. Si usted los deja ordenados, los santos ángeles van a estar en el combate también y van a vencer la batalla. Y entonces él aceptó el argumento y los colocó ordenados, ¿no? Y en medio de sufrimientos, ¿no? Porque doña Lucilia tenía, como comentábamos al inicio, una afección del hígado, ¿no? Que hacía que, en fin, la vesícula biliar se le formasen cálculos. Sí. Ese es otro aspecto, padre Ricardo, que si de pronto usted pudiera comentar un poquito, que también las personas santas siempre fueron muy, por así decir, conformes, tenían conformidad con el sufrimiento. Entonces, todos tenemos sufrimientos en la vida, ¿no? La cruz que nos acompaña, que viene, puede ser por el matrimonio, por la familia, por cuestiones de salud o crisis económica. Pero doña Lucilia me parece que ella tuvo una especie de conformidad con el sufrimiento, con el dolor, nunca quejándose, nunca inspirando pena, nunca, no, más bien al contrario, siempre llevándolo con mucha resignación y siempre con el deseo de hacer el bien. Era algo, en medio del sufrimiento, no dejaba ella de hacer el bien, porque a veces el sufrimiento hace con que la persona quede medio vuelta sobre sí, ¿no? Sí. Que está sufriendo, que está no sé qué. No, ella estaba siempre con ese deseo de hacer el bien. No sé si usted pueda comentar algunos hechos. Bueno, me recuerdo, padre, ahora que usted dice esto, de un hecho muy impresionante. Cuando falleció el doctor Antonio, se fueron a vivir al Palacete Rivero de Santos, ¿no? Doña Lucilia, su esposo y los dos hijos. Y a las tantas, ella fue al dentista y bajando una escalera tuvo un mal movimiento y no llegó a fracturarse, pero prácticamente, bueno, no sé si fue una pequeña fractura o, en fin, algo que le pasó en el brazo que tuvieron que llevarla en ambulancia a la casa. Claro, el doctor Plinio, cuando vio llegar la ambulancia, su madre en una camilla, quedó así impresionadísimo. Y le decían, no puede, no haga nada, quédese tranquilo porque su madre está sufriendo mucho. Bueno, ella se recostó ahí en la habitación, estaba iluminada, estaba solo un abajur, ¿no? Una lámpara en la mesa de noche iluminando el cuarto. Y le dijeron, ahora usted puede entrar. Pero no, él era muy manifestativo, ¿no? Entonces le gustaba besar, abrazar a su madre. Le dijo, ella está sufriendo muchos dolores, entonces esté tranquilo, no haga ningún gesto brusco. Y entonces él se acercó, doña Lucilia estaba con los ojos cerrados y así como un corderito, ¿no? Gimiendo levemente por el dolor. Y ahí le dice el doctor Plinio, madre mía, hijo mío, usted está aquí. Y le dice, ¿usted se tomó la medicina que tenía que tomar? Y resulta que el doctor Plinio estaba con un problema de reflujo, una cosa así, nada importante, pero tenía que tomar una medicina diaria. Y doña Lucilia, en medio del dolor de que estaba sufriendo, y estaba más preocupada de si el hijo había tomado la medicina. Qué bonito, ¿no? Sí. Claro, es ese aspecto, como hablábamos hace poco, ¿no? En medio del sufrimiento,
nunca dejaba ella de tener ese aspecto de desear el bien a los otros, ¿no? Y bueno, en ese sentido, padre, me parece interesante que en este viaje a Europa, ¿no? Cuando ella sufrió esta operación del doctor B para extraerle la vesícula, fue la segunda extracción de vesícula que hubo en el mundo. Claro, fue toda la familia, iban en barco, en fin, era toda otra época, digamos, ¿no? Y después de estar en Berlín, ¿no? Donde fue operada, fueron a París. En fin, doña Lucila también estaba recuperándose de la operación, una operación, claro, en aquella época no había anestesia de nuestra época, en fin, le tocó sufrir bastante. Pero se hospedaban en un hotel en París y era interesante que las personas, en el mismo piso donde ella estaba hospedada una princesa rusa. Claro, esto en 1912, fue antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la caída del imperio del zar. Y entonces esta princesa un día, hablaba en francés con doña Lucilia, un día le dice: Madame, yo quiero hablar con usted. Y nunca se habían saludado, pero nunca habían hablado. Y le dijo: sí, con mucho gusto. ¿En qué le puedo ayudar? Dice: mire, yo veo que usted es tan bondadosa, usted es tan, en fin, tan buena. Y yo estoy con un problema. Era joven ella, ¿no? Estaba recién casada. Fui a un médico y me dijo que tengo cáncer. Y estoy desconsolada porque ese cáncer voy a morir, no sé qué, no sé cuánto. Y doña Lucila la calmó y le dijo: no, a veces los médicos se equivocan. Yo le aconsejo que vaya a otro médico. Y bueno, ahí ella volvió a Brasil, etc. Y a las tantas recibe una carta de esta princesa y le dice: Madame, quiero agradecerle muchísimo porque fui a otro médico y efectivamente me dijo que no tenía cáncer. Entonces, quién sabe si fue doña Lucila que rezó por ella también, ¿no? Al Sagrado Corazón de Jesús y se curó, o fue efectivamente una equivocación en el diagnóstico. Pero era esa preocupación de ella de hacer el bien, ¿no? Sí. Muy bonito ese aspecto de ella. Ella durante toda su vida brilló mucho en ella la bondad, ¿no? Ese lado bueno, ese lado sereno, tranquilo, que yo creo que muchos, nosotros cuando conocemos a una persona virtuosa, una persona buena, que ha muerto bien y que podemos tener una cierta seguridad de que se ha salvado, nosotros podemos pedir la intercesión de esas personas, porque la Santísima Virgen, los santos, los ángeles, son intercesores delante de Dios. Entonces, yo creo que es algo muy bueno. Hablamos de ella justamente para incentivar a aquellos que deseen pedir la intercesión de doña Lucilia, ¿no? Para a veces problemas familiares, problemas matrimoniales, ¿no? En fin, problemas de cualquier índole. Pedir a doña Lucilia su intercesión, porque ella era una mujer muy buena, una mujer de una bondad, un deseo de hacer el bien. Entonces imagínense ahora, estando ella en el cielo, esa bondad se ha enriquecido. Entonces el deseo que ella tiene de hacer el bien es extraordinario. Cada uno en la trama de nuestra vida, en los hechos concretos del día a día, colocarlos en las manos de ella. Claro. Son muchísimos los testimonios. Podríamos hacer muchos podcasts, digamos, comentando milagros fruto de la intercesión de ella. Porque sí. Hemos recibido, de hecho, muchos testimonios, ¿no? De participantes de nuestro apostolado por las redes sociales. Hemos recibido muchísimos testimonios de personas que han recibido gracias, ¿no? Beneficios, pidiendo la intercesión de doña Lucilia. Sí, esa bondad, padre, es curioso que a pesar de la bondad de ella sufría persecución y sufría aislamiento dentro de la misma familia, porque ella se mantuvo fiel a unos principios, a unos valores. Ella se daba cuenta cómo el mundo iba cambiando, las modas iban cambiando, y muchas veces era presionada en un almuerzo familiar en que estaban, en fin, los hermanos, los cuñados, etc. Comenzaron a presionarla para que ella se cortase el cabello, porque había surgido una moda, ¿no? De el corte de pelo a la garzón, digamos, ¿no? Que es así un pelo así corto. Eso ya sería, no sé, los años 30 más o menos, ¿no? Y que las mujeres comenzaban a pintarse los labios. Y entonces estaban haciendo presión a ella en la mesa, un ambiente de familia, estaban haciendo presión para que ella se adaptase a la moda. Y ella se mantenía en silencio, ¿no? Y sin ceder, pero sin decir nada. Y los Turplinio, que tenía
no sé, 10, 12 años, se dio cuenta de que la estaban presionando. Él se acercó a la silla donde ella estaba, se arrodilló y le dijo: madre mía, prométame que usted jamás se va a cortar el cabello. Ahí doña Lucila lo mira y dice: hijo mío, lo prometo. Y en relación para ver también ese afecto de ella en relación al cabello también, ¿no? Cuando fue la inauguración del Teatro Municipal ahí en San Pablo, que era una gala, ¿no? Iban todas las personas de la aristocracia paulista al teatro arreglados, en traje de gala, en frac, etc. Doña Lucila fue a despedirse del doctor Plinio. Y el doctor Plinio, así encantado con su madre, la comenzó a acariciar y a desordenar el peinado. Y el doctor Juan Pablo le dice: Lucilia, pero mire, tome cuidado, ¿no ve que le está desarmando el peinado? Y doña Lucila, así con mucha paz y serenidad, le dice: no, yo jamás voy a cohibir una caricia de mi hijo. Sí, bonito, ¿no? Y hay algo también bonito en esto que usted comenta, es que doña Lucilia siempre mantenía una serenidad y una calma impresionante. O sea, delante de cualquier circunstancia, ella no perdía la calma, no perdía la serenidad. O sea, sí. Es muy importante esa paz interior, ¿no? Que ella siempre mantenía y la irradiaba en su familia, en su matrimonio. Entonces, claro, por eso el doctor Plinio tenía mucho encanto por su mamá, viendo en ella este aspecto de virtud, etcétera, ¿no? En la línea de los sufrimientos, padre, también doña Lucilia tuvo que sufrir muchas veces la ausencia del doctor Plinio, que tenía que hacer viajes. Bueno, cuando fue diputado por la Liga Electoral Católica para la Asamblea Constituyente, claro, él vivía en Río de Janeiro, que era la capital en ese entonces de Brasil. Después viajes que él tuvo que hacer a Europa, ¿no? El primer viaje que tuvo que hacer a Europa en 1950, él decía: yo no voy a decirle que me voy a Europa porque ella va a quedar preocupadísima. Ella es de la época de los viajes en barco a Europa. Imagínense que si le digo que me voy en avión a Europa, a atravesar el océano en avión, ella va a quedar preocupadísima. Entonces hizo una pía fraude, digamos, y le dijo: madre mía, estoy yendo a Río de Janeiro. Porque claro, en efecto, había que llegar a Río de Janeiro y de Río de Janeiro tomar un avión para llegar a Europa, ¿no? Era otro vuelo distinto. Entonces, era verdad que tenía que ir a Río de Janeiro, pero no era toda la verdad. Y entonces, cuando él llegó, y después era en las vísperas del cumpleaños de ella, pero por obligaciones del apostolado, él tuvo que hacer ese sacrificio. Y entonces, doña Lucilia se despidió, tal, y él le dijo: bueno, lamentablemente no voy a poder estar para el día de su cumpleaños, etc. Y claro, el doctor Plinio ya había combinado con su hermana y con su padre para que el día del cumpleaños llegase un buquet de flores con una carta de él. Después, por la tarde, otro buquet de flores, pero no había dicho nada del viaje a Europa. Y cuando llegó a Europa, mandó un telegrama a su hermana para que la hermana le dijese que él había viajado a Europa y que estaba bien, que ya había llegado, para que ella no se preocupara, ¿no? Y doña Lucilia comenzó a quedar desconfiada. Dice: ¿dónde está Plinio? ¿Dónde está Plinio? Está en Río de Janeiro. Y cuando le revelaron la verdad de que estaba en Europa, ella dijo: con razón, porque mi corazón buscaba a Plinio en Río de Janeiro y no lo encontraba. Y lo sentía volando por los aires. Sí, muy bonito. O sea, había, me parece, ¿no?, entre doña Lucilia y el doctor Plinio una unión de alma. Sí. ¿No? Una unión de alma, sobre todo, pero en función de la fe. Sí. Porque yo creo que, claro, uno podría pensar que es simplemente el afecto filial o materno, ¿no? Pero iba más allá, porque en el fondo era una relación toda fundamentada en la fe, ¿no? Sí. Y cuando él volvió de este viaje, que fueron más o menos casi 3 meses, doña Lucilia lo esperaba, ¿no? Ya la avisaron más o menos cuando iba a llegar, lo esperaba en el hall de entrada sentada. Ahí, bueno, cuando lo vio fue alegría, lo abrazó, lo besó, y en determinado momento se apartó así, lo miró, ella era bajita, ¿no? Entonces miró así al doctor Plinio y le dijo: hijo mío, gracias a Dios, eres el mismo de siempre. Porque también era la preocupación de ella, ¿no? Él se va a Europa, ¿cómo volverá? ¿Volverá igual? No, y ella se dio cuenta que su hijo se había mantenido firme en la virtud. La preocupación, como usted dice, padre, de ella era en función de la fe.
No. ¿sí? En ese sentido me parece que ella fue un modelo, ¿no? Como de madre que quiere la santificación de sus hijos, Sí, que en cierto sentido es la principal finalidad en una familia, ¿no? De los padres, es santificar a los hijos, ¿no? A veces se pierde un poco de vista esta perspectiva espiritual, religiosa en relación a los hijos. Doña Lucilia tenía muy presente este aspecto en relación a los hijos, ¿no? Ujú. Padre Ricardo, yo creo que habría muchas cosas como para comentar de doña Sí. Lucilia, y seguiremos hablando de ella, ¿no? En otros programas. Ya hemos hecho algunos también antes. ¿Por qué damos a conocer la vida de doña Lucilia? La Iglesia siempre ha, por así decir, ha mostrado vidas, ¿no? De personas que han sido virtuosas, que han sido santas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo, primero, de tener ejemplos, ¿no? La Iglesia declara santos a aquellos que quiere que nosotros los tengamos como modelos, como ejemplos. sí, Y por otro lado, también para pedir la intercesión de ellos. claro. Hubo una persona de nuestro canal que hace algún tiempo nos preguntó, digamos, no entendía por qué hablábamos de doña Lucilia si es que ella, por ejemplo, no estaba canonizada. Entonces, le respondimos que los santos nunca se los canoniza primero y después se los conoce. Es al revés. Primero se los conoce y cuando se los conoce, se los canoniza. Claro, Pero además, uno habla de ella por todos estos ejemplos que han quedado, claro. porque esto sirve mucho de modelo. Yo conozco muchas mamás que han leído la vida de doña Lucilia, Sí. y dicen, mire, yo he sacado muchas enseñanzas de ella para Mi familia, mi hogar. mi obligación, ¿no? De madre, de esposa, y es algo que yo creo que podemos aprovechar. O sea, Claro. si Dios nos ha dado esta alma santa como para tenerla como modelo y como intercesora, bueno, recurramos a ella. O sea, Claro. Hay un libro, Padre Ricardo, que es escrito por Monseñor Rom, de doña Lucilia, que bueno, está en las casas donde hay heraldos del Evangelio, se puede obtener ilustrado, en fin, muy, muy bonito. Tiene un prólogo del Padre Antonio Rollo Marín, ¿no? Que tenía mucha devoción a doña Lucilia. Y bueno, los que quieran pueden adquirirlo. Es un libro que Claro. les va a hacer mucho bien. Sí. Entonces, Padre Ricardo, le propongo que terminemos rezando un Ave María, ¿no? Y que ojalá doña Lucilia pueda ser invocada, pueda ser modelo de muchas madres, de muchas familias, para de alguna manera ayudarles, ¿no? En esta importante misión que tiene una madre, una esposa, ¿no? Una vez conversando con el doctor Plinio, ¿no? Ella le decía, daba una definición de vida. Vivir es estar juntos, mirarse y quererse bien. Qué bonito, ¿no? Claro. Entonces, que ella nos ayude, ¿no? A en nuestra vida manifestar esa bondad, esa intransigencia también en relación al mal del Sagrado Corazón de Jesús, del Inmaculado Corazón de María. Muy bien. Entonces le propongo que recemos entonces un Ave María a la Santísima Virgen. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Demos la bendición para todos, ¿no? El Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A todos nuestros amigos que hayan sacado el mayor provecho de estos programas para el bien espiritual de todos, ¿no? Salve María. Salve María.